Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Vamos a tener una semana sin partidos oficiales, pero con dos cotejos amistosos por parte del elenco dirigido por Martín de Michelis, porque mañana miércoles estará enfrentando a Colo-Colo en Chile y el viernes jugará en Mendoza frente a Independiente Rivadavia, es decir, dos duelos en poco más de 48 horas, casi con seguridad. El DT pondrá un 11 distinto para cada uno de los partidos, teniendo en cuenta, primero de todo, que hay futbolistas que no van a estar a disposición para ninguno de los dos partidos porque están representando a sus respectivas selecciones en esta fecha FIFA. Vamos también a hablar un poco de lo que está sucediendo hoy con River, porque si bien es cierto que el equipo tiene muchas chances de clasificar a los cuartos de final, no necesita obtener un gran resultado contra Instituto en la última jornada, nada de lo que está sucediendo últimamente nos hace pensar que River podría salir campeón de esta Copa Liga Profesional. Esperemos que estos amistosos y estas 2 semanas de descanso entre dos cotejos oficiales hagan que el plantel en general pueda mejorar para las instancias finales de este año. Y también vamos a meterlos en el jugador que va a regresar en estos amistosos junto con otros, porque hay muchos futbolistas que seguramente estarán sumando minutos si no lo hacen habitualmente. Y también vamos a hablar de que el Monumental aparece en una preselección de posibles estadios para la Copa del Mundo del 2030. ¡Empecemos! Vamos a comenzar dando un panorama un poco más general del partido de mañana. A partir de las 20 horas de este miércoles 15 de noviembre, River y Colo-Colo se verán las caras para disputar el desafío internacional en el estadio Ester Roa de la ciudad chilena de Concepción. El encuentro será transmitido para los hinchas de River que quieren observarlo por la plataforma Star Plus. La derrota versus Rosario Central claramente dejó un mal semblante en River, teniendo en cuenta que no va a poder dar vuelta a esto hasta el próximo partido oficial, que será el 25 de noviembre en la cancha de Independiente en el Estadio Libertadores de América contra Instituto. La idea para este amistoso frente al elenco chileno es que jueguen algunos jugadores que no venían disputando minutos con normalidad y que en el cotejo del viernes ante Independiente Rivadavia sí vuelvan a jugar la mayoría de los futbolistas que estuvieron presentes el pasado sábado para verse las caras contra el elenco rosarino. Obviamente dar un probable 11 es bastante extraño, porque sinceramente podemos saber quiénes son los que no van a estar a disposición, que los voy a estar nombrando más adelante porque van a estar representando a sus respectivos países en esta fecha FIFA, pero tampoco se puede saber cuál va a ser el 11 exactamente. Sí se puede más o menos ir sabiendo cuáles son los futbolistas que sí o sí van a ser titulares. Por ejemplo, Ezequiel Centurión en el arco va a estar porque Armani no va a estar presente. En el lateral derecho la realidad es que como Simón no va a estar, uno cree que va a jugar Herrera un partido, pero el otro cotejo ya ahí aparece una duda. Casi con seguridad va a tener que pasar alguno de los que habitualmente se desempeña como central a jugar en el lateral derecho. Por el lado del centro del campo de juego no va a estar De la Cruz, seguramente puedan sumar minutos algunos jugadores como pueden ser Agustín Palavecino, también algún que otro juvenil de la reserva no se descarta que pueda formar parte de este compromiso, teniendo en cuenta que la tercera categoría de River, la dirigida por Marcelo Escudero, quedó eliminada en la primera instancia de la Copa Liga Profesional. Los futbolistas hoy por hoy no están teniendo partidos, por lo que seguramente De Michelis le va a dar lugar a algunos jugadores. Después, en la delantera, al no estar Rondón, Borja seguramente juegue de centro atacante en uno de los partidos, mientras que en el otro habrá también que ver qué es lo que hace De Michelis, si pone a un juvenil a jugar de centro atacante o si en definitiva Colidio puede llegar a ocupar ese lugar como número 9, que es una posición que me parece que debería ya ir viendo De Michelis como una de las alternativas, porque el otro día Colidio no ingresó en Rosario y creo que debe seguir sumando minutos porque es un jugador que si está bien puede ser muy interesante para River. La realidad es que al DT estos dos partidos le tienen que servir y mucho, porque si no a River se le va a venir un fin de año bastante complicado. Ahora voy a estar hablando un poco de lo que va a ser el futuro del equipo, pero en definitiva este cotejo frente a Colo-Colo en Chile tiene que ser muy importante como para que estos jugadores que no vienen sumando minutos agarren ritmo y así tener, sobre todo para el DT, una mayor cantidad de futbolistas disponibles para los partidos que serán los más determinantes de esta segunda mitad del 2023.
y el que va a volver a sumar minutos, y muchos hinchas de River queremos verlo dentro del campo de juego por lo menos un rato, es Sebastián Boselli. Porque si bien es verdad que creo que ningún simpatizante del más grande lo pide como titular, la realidad es que el hecho de que De Michelis no lo haya convocado ya por bastantes partidos consecutivos, no digo que sea una falta de respeto al jugador uruguayo, pero por lo menos hubo una situación que no se manejó bien. Lo lógico, si es que el DT no lo iba a tener en cuenta, es que River le comprara el pase y lo cediera 6 meses a préstamo, porque es un futbolista que está perdiendo continuidad, no está sumando minutos, y teniendo en cuenta, y el mismo entrenador lo dijo, que River con Boselli va a tener un central para 10 años, no me parece óptimo que no se lo utilice absolutamente para nada. Repito, no tiene por qué ser titular indiscutible, pero hay que tener en cuenta que a estos juveniles siempre hay que llevarlos de a poco, pero hay que llevarlos bien. No hay que tenerlos ahí a un lado y ponerlos en una situación como un jugador que no lo tenés en cuenta. Por suerte, Boselli ahora sí va a ser titular, lo más probable es que juegue desde el arranque en el partido de mañana frente a Colo Colo. Caso contrario lo hará en el duelo del próximo viernes ante Independiente Rivadavia, ya que recordemos que Paulo Díaz no va a estar y habrá que ver en definitiva qué central acompaña a González Pires en la saga. Como dije, mañana seguramente estarán la mayoría de futbolistas alternativos, por lo cual Boselli podría formar dupla con Funes Mori, con Mamano o Dr. David Martínez, o a su vez también alguno de estos, el que no juegue, formará dupla con Pires el viernes, que es cuando jugarían en principio los titulares, y eso haría que no esté presente mañana, pero en definitiva uno de los dos partidos Boselli casi con seguridad que va a jugar, teniendo en cuenta que el año que viene sí va a ser tenido en cuenta de manera más habitual, y también hay que destacar que es un futbolista que la última vez que jugó justamente fue en un amistoso de este estilo, en las fechas FIFA de septiembre, en la victoria de River 1-0 sobre Universidad Católica en el Estadio Único de San Nicolás. En aquella oportunidad se mostró en un buen nivel, obviamente era su carta de presentación, jugó 45 minutos, no se lo puede analizar por ningún lado, sí se pudo ver que tiene buena técnica para salir jugando, que es un futbolista que va muy bien de arriba, pero el periodo de adaptación difícilmente lo pueda llevar a cabo ni siquiera estando concentrado, porque una cosa, lo repito una vez más, es que no sea titular, pero que entre cada tanto, ni siquiera en todos los partidos, en algún que otro cotejo, y otro es ni siquiera estar concentrado. Por eso esperemos que le sirva mucho al defensor y que a partir de que River regrese a los partidos oficiales vuelva a estar citado para formar parte del plantel. Y otro punto del que hay que hablar es del futuro del entrenador. Si bien es cierto que Martín de Michelis estaría al mando del plantel en el 2024, digo estaría más que nada por lo que puede llegar a suceder de acá hasta que termine este año. La realidad es que únicamente que el equipo tuviera una pésima presentación en lo que queda de esta Copa Liga Profesional, como por ejemplo esto puede ser quedar eliminado sufriendo una goleada en contra Instituto en la última jornada y a su vez también perdiendo el trofeo de campeones, porque lo que tiene quizás de positivo de Michelis en el sentido de analizar o no una posible continuidad, yo creo que va a seguir igual, es que el 22 de diciembre River va a estar jugando el trofeo de campeones contra el vencedor de esta Copa Liga Profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que esa va a ser la última imagen de River en este 2023. Supongamos que River es un desastre contra Instituto, termina perdiendo 3-0 y por otros resultados que se dan, que ahora voy a estar mencionando qué es lo que tiene que suceder para que River clasifique o quede eliminado, supongamos que River pierde por goleada y lamentablemente se despide del torneo. Obviamente las críticas van a ser masivas, seguramente de mi parte también, porque si el Millonario llega a perder por goleada va a quedar eliminado y se merecería quedar afuera, pero aún así difícilmente suceda algo en ese instante, porque dentro de un mes el partido contra Instituto es el 25 de noviembre y la final por el trofeo de campeones es el 22 de diciembre. River va a estar jugando un partido justamente para definir un nuevo título, y si el Millonario sale campeón en esa última presentación, obviamente si bien la imagen del año no va a ser la mejor, esa última imagen va a ser muy importante como para que De Michelis continúe de cara al 2024. Hay que tener en cuenta que tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre del 2025, hasta el fin del mandato de Jorge Brito como entrenador, por lo que uno estima que difícilmente no siga siendo el DT. Yo creo igual que merecería tener la oportunidad de seguir, pero lo que yo también estoy viendo es que si sigue cometiendo los errores que ha cometido en estos últimos partidos, que un DT puede cometerlos. Lo que pasa acá, y esto lo mencioné en el análisis post partido luego de Central, es que los errores son reiterados. Si te equivocas una vez,
puede pasar. Ahora, no vuelvas a cometer ese mismo error en los siguientes partidos, porque obviamente el equipo no va a mejorar por arte de magia. Vas a tener que realizar otra cosa y el DT, a mi entender, ahí es donde se equivoca, y eso es un error, por lo menos para mí, bastante más grave que el simple hecho de equivocarse. Por eso, si De Michelis logra modificar algunas cuestiones, River se va a meter entre los 8 mejores de esta Copa Liga Profesional y avanzará de fase dependiendo también de quiénes sean los rivales, porque en el fútbol argentino hay absolutamente de todo. Y esperemos que pueda coronarse como mínimo una vez más campeón en este año, porque tendrá que jugar una final muy importante el 22 de diciembre. ¿Y qué necesita River para clasificar? Yo este video lo estoy grabando el lunes por la tarde-noche. Todavía, por ejemplo, no jugó Instituto contra Barracas Central, por lo que la información en cuanto a los números que les voy a dar ahora son sin contar ese partido, más allá de que no sea tan importante el resultado de ese cotejo para lo que es la clasificación global de River. Lo que sí puede llegar a pasar, dependiendo del resultado del partido entre Instituto y Barracas, es que River tenga un competidor más a la hora de clasificar o no a los cuartos de final de la Copa Liga Profesional. Lo mejor o lo positivo para River es que, más allá de estas últimas 2 derrotas frente a Huracán y Central, sigue siendo el puntero de la zona A de la Copa Liga Profesional, esta vez ya no por sacarle puntos a los rivales que vienen detrás, sino que tiene los mismos puntos que Independiente y Huracán, pero tiene mejor diferencia de gol. Acá lo que hay que fijarse siempre es quién es el quinto equipo de la tabla de posiciones, porque recordemos que los primeros 4 son los que clasifican a los cuartos de final. Sin importar cuál fue el resultado del partido que jugó Instituto ayer por la noche ante Barracas, la realidad es que River le va a llevar 3 puntos al quinto, siempre. Por eso mismo, la única manera en la cual el equipo de De Michelis puede quedar eliminado es si pierde contra Instituto en la cancha de Independiente en ese partido del 25 de noviembre y como mínimo uno de los equipos que tienen 20 puntos lo supera. Digo como mínimo uno, podría llegar a ser 2 si es que Instituto no le ganó a Barracas. Esa sería la única diferencia. Otra cosa positiva para River es que empatando en la cancha de Independiente contra Instituto se mete en los cuartos de final sin necesidad de mirar ningún otro resultado. Y River no solamente tiene que poder igualar contra el equipo cordobés, sino que le tiene que ganar. No puede el millonario llegar a los cuartos de final con 3 derrotas consecutivas. Supongamos ahora que River pierde contra Instituto. El equipo cordobés ya no va a ser un rival directo, más allá de lo que haya pasado en el partido contra Barracas, porque o lo pasa directamente o en definitiva, si no le ganó a Barracas, quedó por debajo más allá de ganarle al más grande. Acá lo que va a haber que fijarse es en los resultados de los partidos de Banfield, Central y Colón. Todos ellos tienen 20 puntos y están a 3 de los que hoy tiene el más grande, que son 23 unidades, pero deben recortarles diferencia de gol. Todos ellos hoy por hoy tienen mucho menor diferencia de gol que el conjunto dirigido por De Michelis. El más grande tiene más 8, Colón tiene más 4 y Central y Banfield tienen más 3. Eso quiere decir que, por ejemplo, si River pierde por 2 goles contra Instituto, Colón debería ganar por 3 tantos de diferencia y Central y Banfield por 4. Por eso hice hincapié antes en que la única manera en la cual River podría quedar eliminado, y que ahí se podría seguramente en juicio de si Martín De Michelis debe continuar o no, si pierde por goleada este Instituto, porque uno cree que aunque River pierda, supongamos por la mínima diferencia frente al elenco de Córdoba, ni Central, ni Colón, ni Banfield van a ganar por goleada sus respectivos partidos. Pueden ganar 2 o 3-0, pero River ahí tendría que perder por bastantes goles, por lo que en definitiva River lo más probable es que juegue los cuartos de final de la Copa Liga Profesional, pero también es muy importante que deje por lo menos una buena imagen frente a su público en la cancha de Independiente. ¿Y por qué en definitiva River no puede mejorar su juego? Porque lo que vimos ante Independiente hace 3 fechas atrás justamente no fue hace 6 meses, fue hace 2 semanas. Y en esa oportunidad el millonario había ganado 3-0 un clásico frente a un equipo que en ese momento estaba primero. River lo superó en la tabla de posiciones y había sido sin lugar a dudas el mejor partido de River en esta segunda mitad del 2023. Y después llegaron 3 cotejos verdaderamente muy flojos. Tuvo un mal nivel contra Gimnasia, pero lo terminó ganando por la jerarquía de su futbolista, sobre todo por el ingreso de Salomón Rondón, que metió un verdadero golazo para dar vuelta a ese encuentro, y después perdió los siguientes 2 cotejos, ante Huracán y ante Central. Fíjense que perdiendo los últimos 3 partidos, si es que cae frente a Instituto, River igual
va a poder clasificar a los cuartos de final de la Copa Liga Profesional. Eso demuestra que el fútbol argentino te da muchísimas chances y River alguna tiene que aprovechar para empezar a jugar bien. No puede ser que siga teniendo rendimientos tanto individuales como colectivos muy por debajo de lo esperado. El otro día ante Central el equipo jugó un muy buen primer tiempo. La realidad es que comparto la frase que dijo de Micheli, debe ser de las pocas frases que comparto con el DT, que dijo o manifestó, mejor dicho, haciendo hincapié en que el equipo jugó unos 44 minutos muy buenos. Pero eso no sirve absolutamente para nada si los segundos 45 minutos no es que son un poco más flojos, porque el nivel puede ser que baje siempre un poco teniendo en cuenta que el rival es local, que Central no había perdido nunca el horario. Ahora lo que no puede pasar es que todos los futbolistas bajen el rendimiento de una manera tan notoria y que el DT tampoco dé ninguna respuesta lógica desde el banco de suplentes, porque los cambios empezaron a ser manotazo de ahogado, porque los jugadores en ningún momento volvieron a encontrarse con el rendimiento que mostraron en el primer tiempo, y eso obviamente preocupa porque significa que River puede empezar bien un partido, pero en definitiva cuando le dan el primer golpe se cae, y no es que no se recupera en el corto plazo, sino que no se vuelve a recuperar en lo que resta del partido, y eso obviamente hace que en una posible serie mano a mano, es decir, en un partido de cuarto de final donde son 90 minutos y no hay nada después, si el equipo empieza perdiendo, absolutamente ya damos por hecho que va a quedar eliminado porque no puede volver a mejorar en su nivel. Eso es algo que el DT tiene que mejorar. Creo que los errores vienen siendo reiterados, motivos por el cual el equipo no mejora. Si seguís cometiendo las mismas fallas, es difícil que por arte de magia el equipo mejore, por lo que el entrenador debe meter manos si cree que es necesario. Hasta este momento no lo ha hecho y eso ha sido perjudicial para el equipo, pero afortunadamente todavía tiene algunas oportunidades más, una seguro contra Instituto para poder hacerlo. Esperemos que pueda aprovecharlo y River mejore notablemente su rendimiento. Y vamos ahora a hablar de los jugadores que no van a estar a disposición para estos dos partidos amistosos. Son 6 en total los futbolistas que no van a estar presentes ni mañana para verse las caras contra Colo-Colo en Chile, ni tampoco el viernes para enfrentar a Independiente Rivadavia Mendoza en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza justamente. 4 de los futbolistas que le voy a nombrar van a estar representando sus respectivas selecciones en la fecha FIFA por eliminatorias, mientras que los otros 2 irán a una gira por Asia, y estos 2 puntualmente pueden hasta llegar a perderse el partido contra Instituto. Mucho dependerá de cuándo vuelvan de ese viaje y también de cómo los vea de Michelis a la hora de su regreso. Empezamos por los 4 que van a estar disputando partidos en el continente sudamericano, que son los mismos que estuvieron tanto en la fecha FIFA de septiembre como en la fecha FIFA de octubre. Franco Armani estará con la selección argentina, como el titular en la selección nacional es el Dibu Martínez. No va a importar mucho el hecho de que Armani haya viajado con la selección. El segundo es Paulo Díaz, que estará jugando con Chile. Casi con seguridad también va a estar disponible. Díaz en principio no sería titular, pero va a depender mucho también del esquema que ponga el entrenador, del combinado rojo, porque Eduardo Berizzo puede llegar a jugar con 3 centrales y eso haría que Paulo Díaz sí sea titular. Uruguay va a tener a Nicolás de la Cruz entre los convocados. El mediocampista charrúa ha sido titular en los primeros 4 partidos de eliminatorias, por lo que uno supone que este jueves, por ejemplo, va a estar desde el arranque nada más y nada menos que contra Argentina, mientras que la otra semana también va a estar desde el arranque cuando Uruguay juegue su respectivo partido en condición de local. Lo mismo para Salomón Rondón y Venezuela. Lo más seguro es que el atacante de la Vinotinto esté desde el inicio en los 2 partidos de su selección. ¿Y quiénes son los 2 jugadores que se van con la Sub-23 a realizar una gira por Asia? Santiago Simón y Pablo Solari. 2 jugadores que en principio pueden ser reemplazados, porque Simón de hecho a mi entender debería haber sido reemplazado ya desde hace bastante tiempo, y Solari no es titular. Ahora, no tenerlos para el partido contra Instituto puede llegar a ser perjudicial, porque si a Herrera le llega a pasar algo en alguno de estos 2 amistosos del que le toque jugar a Alexa Lorenzo, River se queda sin un hipotético lateral derecho. Tendría que volver a jugar Casco por el otro costado y eso haría que Enzo Díaz sería titular, lo cual para mí sería más positivo, pero en definitiva, si Simón no vuelve de buena forma de esta gira por Asia, claramente será perjudicial para River. Y en el caso de Solari, River pierde seguramente al mejor suplente de este año, porque cada vez que le ha tocado ingresar ha estado a la altura de las circunstancias, y en estos partidos definitorios siempre se necesita un futbolista que cambie la ecuación desde los segundos tiempos.
Y para finalizar vamos a referirnos a que el Estadio Monumental aparece en una lista de posibles escenarios para ser sede de los partidos inaugurales del Mundial 2030. Como se sabe, ya desde hace poco más de un mes se terminó de confirmar que la Copa del Mundo, que se llevará a cabo dentro de poco menos de 7 años, es decir, entre junio y julio del 2030, va a tener lugar por primera vez en 6 países distintos divididos en 3 continentes. Si bien es cierto que la mayor parte del torneo se jugará entre España, Portugal y Marruecos, hay 3 partidos, los inaugurales de cada uno de estos países, que se jugarán en Argentina, Uruguay y Paraguay. Y como ya se sabe también, la FIFA ha dado los requisitos que debe tener un escenario para ser sede de un partido inaugural de Copa del Mundo. Los mismos especifican que el estadio en cuestión debe tener como mínimo una capacidad para 80.000 personas y estar techado. River cumple obviamente con el primero de los requisitos, es más, es el único en Argentina que cumple con ese ítem, pero obviamente no tiene techo en su estructura. Por eso se va a evaluar a partir de mediados de 2024 si se comienza o no un proyecto para techar el Monumental. Teniendo en cuenta que la cancha de River es la única que cumple con el requisito de los 80.000 lugares, es obvio que ante una lista de posibles escenarios para ser sede de la Copa del Mundo, el elegido en Argentina iba a ser el estadio más monumental. Después habrá que esperar que la FIFA en definitiva confirme esto, pero falta bastante. La realidad también es que la AFA seguramente plantee muchas alternativas, teniendo en cuenta que el requisito del techo River no lo cumple, y quien te dice que algún otro escenario de Argentina termina cumpliendo con ese ítem y a su vez también podría ponerse por encima del Monumental como candidato para ser sede del partido inaugural de la selección argentina en la Copa del Mundo del 2030. Por lo pronto, el Monumental aparece en esta lista previa junto con el Estadio Centenario de Montevideo, que le sucede algo parecido al Monumental porque no tiene techo, no llega a los 80.000 espectadores, pero agregando un par de lugares llegaría sin ningún tipo de inconveniente. En cuanto a Paraguay, el Estadio Defensores del Chaco también aparece como un escenario potable, y después tenemos 2 escenarios de España, el Estadio Santiago Bernabéu y el Camp Nou, que están en remodelaciones, y 2 de Portugal, como lo son el Estadio do Dragão y el Estadio da Luz. En principio no aparece ninguno de Marruecos porque en este país africano no se jugaría ningún partido inaugural, sino que allí se jugaría la gran final de la Copa del Mundo del 2030. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, los 2 amistosos que va a tener River esta semana le tienen que servir sí o sí al DT para ampliar la cantidad de jugadores a utilizar en los partidos finales de este 2023. No le queda otra de Michelis que empezar a acertar en un par de cuestiones. Ya falló bastante, creo yo que sigue errando, motivo por el cual el equipo no mejora en general salvo excepciones, y eso hace que River no juegue bien, y cuando no juegas bien tenés más chances de perder. No todas las veces te va a salvar la jerarquía como pasó ante Gimnasia, en la mayoría de posibilidades vas a perder como lo hiciste ante Huracán Central. Por eso los 2 partidos de esta semana, sobre todo el de mañana frente a Colo Colo, van a ser claves para poder ampliar la cantidad de futbolistas a utilizar en la parte final de este año. Después habrá que también tener en cuenta quién rinde mejor y quién rinde peor en estos partidos. El regreso de Boselli, por lo menos para mí, es muy positivo, ojalá que pueda tener un buen cotejo, y posteriormente esperemos que no se sienta la ausencia de los seleccionados, porque el plantel, sobre todo el de River, que es muy amplio, tiene que dar una buena imagen sin tener la necesidad de utilizar a los futbolistas de selección. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.